Egunon, hubo un día en el que en España había tres, tres Felipes. Felipe, Felipín y Felipón. Esto tiene una curiosa traducción porque um, Felipe, el Felipe era este Felipe. Este. Felipín era Felipe V. Pálito cuando era jovencito en los años 80. Y Felipón era Félix Pons, que entonces era presidente del Congreso, y cuando había que votarle para presidente, eh, se iba repitiendo Félix Pons, Félix Pons, Félix Pons, y al final la cosa degenera y acabaron llamándole Felipón. Bueno, pues los tres Felipes, como los tres mosqueteros. ¿Quién no conoce a Felipe González en la posteridad? Este egregio consultor y asesor de eléctricas que provienen en memes, en mensajes de redes sociales, en las fotos aquellas, en el yate, con el purito y las gachis ahí disfrutando de la vida. Este jubilado, alegre y divertido que quita y pone secretario general del PSOE, es el factotum, aquí está para el bien y el mal. De hecho, una vez a Pedro Sánchez y luego se abraza en el Congreso último del PSOE. Pero antes que todo eso, hubo otro Felipe, que es el que pudo llegar a presidente del gobierno. No se asusten, este libro no va del Felipe presidente del gobierno. Eso hay otros libros que lo tratan. Incluso en el primer año, Pepe Oneto escribió El secuestro del cambio y otra gente escribió durante todo ese periodo largo de 14 años de presidencia del gobierno de Felipe González Márquez. Pero este libro trata de explicar el origen personal y familiar de este egregio político español. Y este libro trata de explicar ese elemento. Es interesante para aquel que se quiera acercar a la figura de Felipe González persona como coadyuvante y contextualizador de ese otro que es el político. El político, aunque yo sigo manteniendo mi tesis de que políticos somos todos y luego otra cosa, los llamados políticos son representantes institucionales evidentemente nombrados por el pueblo. Porque políticos, a diferencia de otras épocas en las que los derechos civiles y políticos estaban restringidos a una determinada capa de la sociedad, gracias a la Revolución Francesa, pues ahora están distribuidos entre toda la población que tiene el derecho y también la posibilidad de expresión pública, como estoy haciendo ahora, de los puntos de vista, las valoraciones en todos los ámbitos, también en el común de la sociedad. Y además tiene derecho de participación en lo común, incluyendo, por ejemplo, el ámbito electoral, en el sufragio activo y pasivo. Porque si no te convence ningún partido político de los que hay, ahí tienes el registro del Ministerio del Interior y registra tu propio partido. Como por ejemplo Urchi y Incha escribió su propio partido, que eran él y la mujer, y ningún problema. ¿Tuvo alguna posibilidad de alguna representación pública? Pues yo creo que ninguna absolutamente. Pero, a fin de cuentas, hay cerca de 4.000 partidos políticos en España, a pesar de que los que tengan notoriedad son un cogollo muy pequeñito. Lo cual no dice que en el futuro alguno de esos otros cientos que no tienen visibilidad igual la adquieran. Nunca se sabe, porque al fin y al cabo esto se llama persuasión, se llama convencer, no vencer, parafraseando aquel famoso discurso de Unamuno en Salamanca en el año 36. Pero estamos hablando de Felipe González Márquez, nacido en Sevilla, aunque cuyo padre había provenido de Cantabria, en donde era una tradición de vaqueros, de gente ligada a la vaca, como en Cantabria hay con la vaca tudanca, por ejemplo.
En Sevilla, este muchacho tendría una infancia, tendría un desarrollo en cuanto a sus estudios, y este libro trata de exponer y explicar esta realidad respecto al joven que acabó siendo abogado laboralista, tratando diversos temas en aquella Sevilla de la época franquista. Luego surgirían cosas como ese meme que sale cada cierto tiempo respecto a que pudo ser un camisa azul y que aparentemente estuvo ligado a la falange y todo aquello. Son cosas que salen aquí y allá, pero digamos que este abogado laboralista y que acabaría por, en cierta medida, refundar la organización socialista en Andalucía, en la zona de Sevilla, con su querido amigo Alfonso Guerra, del que curiosamente pues ya hemos tratado una parte de sus memorias, aquella de que la página, pues, ¿cómo era el título? Entre el año 1991 en adelante, la tercera parte de, bueno, aquí Alfonso Guerra, las memorias, una página difícil de arrancar. Bueno, pues ese lo leí y lo pude comentar en este canal. Cuando entre ellos dicen que no se van a leer las memorias del otro nunca jamás, aunque seguramente lo han hecho por mero interés o habrán dejado o delegado a alguien que se lo lea para poder tener en el radar si había que hacer alguna rectificación de alguna manera a través de terceros. Pero Felipe es más reacio y no ha escrito memorias propiamente dichas, por lo menos hasta el presente, como si ha hecho Alfonso Guerra con lo suyo. Pues este dueto de Alfonso y de Felipe, en ese contexto sí él los pone como previo, porque es el hombre y el político, porque también trata todo aquel elemento respecto al Congreso del año 70 y al Congreso del año 74, que es el más conocido, que es el de Suresnes. Hay más libros, evidentemente, como por ejemplo aquel de Juan Carlos Quirauta de Historia del PSOE, que también está comentado en este canal, que trata extensamente todo el origen de la confrontación entre el PSOE del interior, que bueno, en los años 50 y 60 tuvo convulsiones, como no podía ser menos, respecto a infiltraciones del franquismo, caídas es cuando les detectan a una determinada rama y entra la policía y les va incautando los bienes en el interior y desarticula y desarbola una organización paralela. Bueno, paralela no, sería discreta dentro de los cánones de una dictadura, como era la franquista. Ese choque entre el interior reconstruido con ciertas bases, como por ejemplo la de Sevilla, con el exterior en Toulouse, en Tolosa, Francia, de Rodolfo Llopis, que había sido secretario de Estado en la época republicana y diputado en el Congreso por el Partido Socialista Obrero Español, evidentemente, y que tenía la legitimidad del legado histórico del Partido Socialista a través de la realidad en el exterior, es decir, fuera de España. Reconocida en principio a través del interior, luego sería combatida y los llamados renovadores serían los que se acabarían por hacer con el triunfo en el año 74, con el llamado aquel pacto del Betis entre fundamentalmente vascos y andaluces, sevillanos y de la margen izquierda del Nervión, entre el presunto nuevo secretario general, que podía haber sido Nicolás Redondo Urbieta, y que se quedaría con la Secretaría General de Unión General de Trabajadores de la UGT, del sindicato, y Felipe González Márquez, que quedaría como secretario general del partido del PSOE. Digamos que Nicolás Redondo Urbieta se quedaría con la segunda división, con el liderazgo de la segunda división, y Felipe González se quedaría con la primera, aunque luego chocarían en la huelga del 4 de diciembre del año 88, en la que
Nicolás Redondo acabaría por dejar su escaño en el Congreso de los Diputados. A pesar de todo eso, el sindicato siempre acabaría siendo leal y fiel al partido, a diferencia de otros, como por ejemplo la STV, que acabaría sus días en el siglo XXI absolutamente enfrentado al padre que le dio vida y le hizo nacer en 1910. Cosas que pasan, pero la biografía es la de Felipe González Márquez, que tiene esa circunstancia respecto a la transición en el año 1979-80, en la moción de censura contra Adolfo Suárez, hasta llegar en 1982, después de aquellas elecciones de octubre, del 27 de octubre, a la Moncloa a finales del año 1982. Contrariamente a lo que pueda pensarse, yo que nací en 1982, mi presidente del gobierno de España, es decir, el que me correspondía por edad cuando nací, cuando vine al mundo, no era Felipe González, a pesar de que retroactivamente se pueda interpretar que 1982 era el año de Felipe González, ¿no? Desde comienzos del 81 hasta finales del 82, prácticamente 2 años, el presidente del gobierno de España fue Leopoldo Calvo Sotelo. Y mi Lendakari, el que me corresponde, era el Lendakari Garaikoetxea, y el presidente de Estados Unidos que me correspondía era Ronald Reagan. Pero bueno, Felipe alcanzaría el poder. Yo ya había nacido y lo dejó cuando yo tenía 14 años. 14 años en el poder, que no están tratados, sino sucintamente, porque lo que este libro quiere tratar de transmitir es esa vertiente previa de cómo se forma el carácter personal, profesional y como representante y como líder de ese Felipe González que alcanzaría las mieles del éxito a través de la Moncloa, y en ese aparte, como era la bodeguilla, en donde también tenía sus ratos de rebujito y de tapas, ¿sí? De alegría y de flamenquito. Y sus bonsáis, no olvidemos los bonsáis, que algunos se llevarían desde la Moncloa cuando la tuvo que dejar en 1996. Ese fue Felipe, el que trae estas páginas, sigue siendo Felipe González Márquez, para los más cafeteros, los que quieran conocer a la persona y la forja de un líder. Se hacen libros sobre estas personas habitualmente, y seguramente este sea uno más, y hay muchos más que puedan haber salido. Este es de noviembre de 2005, acerca de 9-10 años de la salida del poder, con lo cual las aguas en principio del onanismo ya han bajado. Durante este autor, ¿por qué es importante o casual o relevante el hacerle caso? Este autor, digamos que fue durante 10 años presidente de la agencia EFE, que, bueno, pues luego fue en el momento fue director del diario Córdoba, y luego también había sido presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. También ha escrito una serie de libros, y nos trae después de haber escrito el último de El socialismo y la polémica marxista, lo cual también tiene una cierta vinculación. Pues aportar esta biografía acerca de Felipe González, que es, digamos que, interesante para conocer más de cerca a Felipe González Márquez. Aquel que esté interesado en su figura, pues este es un libro, sobre todo para los que no quieren leer toda la biografía, todas las propuestas literarias, pero si quieren quedarse con uno, pues este puede ser interesante, sobre todo para esa parte que no es propiamente la de los mandatos como presidente del gobierno, sino lo inmediatamente anterior hasta el momento de su concepción por sus progenitores. Esta es la referencia y aquí está la obra. Y sin más, es que ricasco, agur berbat, beti helpien.